El millonario volvió a casa más temprano de lo habitual, y lo que vio lo cambió todo. Esta es la historia de cómo una llegada inesperada transformó el destino de toda una familia y reveló un secreto guardado durante meses. El millonario Roberto Mendonca pasaba años llegando a casa cuando todos ya dormían, hasta que un día regresó antes de lo previsto. Lo que presenció en la sala lo estremeció hasta lo más profundo de su alma. Su hijo de 4 años, con muletas, ayudaba a la sencilla empleada doméstica a limpiar el suelo. Pero ¿por qué un niño que, según los médicos, apenas podía mantenerse de pie, de pronto estaba tan activo? ¿Qué le ocultaba su esposa? ¿Y qué secreto guardaba la humilde Beatriz, capaz de convertir a un niño considerado incurable en un pequeño casi sano? Ese encuentro marcaría el inicio de un viaje asombroso que demostraría que, a veces, los milagros ocurren en los hogares más comunes. Antes de empezar el relato, escribe en los comentarios desde qué parte del mundo lo ves hoy. Roberto Mendonca siempre se había enorgullecido de su puntualidad, pero aquella noche una reunión terminó 2 horas antes de lo planeado. En lugar de volver a casa a las 11, cuando su familia ya dormía, atravesó las puertas de su mansión en el barrio de San Ángel a las 8:30. Aparcó su Bentley negro en el garaje y se dirigió a la entrada principal, ilusionado con la rara oportunidad de cenar con su esposa Cristina y su hijo de 4 años, Pedro. En los últimos meses, esos momentos se habían vuelto una excepción. El imperio de construcción Grupo Mendonca exigía su presencia constante en reuniones, obras y oficinas. Al entrar por la puerta principal escuchó ruidos en la sala, risas infantiles, la voz de una mujer y extraños sonidos chirriantes. Roberto frunció el ceño. A esa hora Pedro ya debería estar preparándose para dormir, no divirtiéndose en la sala. Se acercó en silencio, miró dentro y quedó paralizado de asombro. Allí estaba Beatriz Gutiérrez, la empleada doméstica, una mujer de unos 30 años, de rostro bondadoso y manos encallecidas. A su lado, con pequeñas muletas, estaba Pedro, el niño que, según los médicos, no podía permanecer de pie más de 15 minutos al día. Sin embargo, llevaba al menos 20 minutos ayudando a Beatriz a limpiar estantes y zócalos. «Tía Bea, ¿puedo alcanzar yo solo ese libro?», preguntó Pedro, señalando con la muleta hacia un estante. «Claro, Pedrito, pero recuerda, despacio y con cuidado, el equilibrio es lo más importante», respondió ella. Roberto observó cómo su hijo, apoyándose en las muletas, se estiraba con seguridad hacia el libro. Sus movimientos eran mucho más firmes de lo que recordaba. Además, Pedro sonreía con una alegría sincera, distinta de la sonrisa tímida que solía mostrar en sus breves encuentros con él. «Lo logré», gritó el niño, tomando el libro. «Muy bien. Ahora probemos el ejercicio de pasar por encima. ¿Recuerdas cómo lo hicimos ayer?». Beatriz colocó un pequeño cojín en el suelo. Pedro, concentrado, comenzó a dar pasos por encima de él, apoyándose en las muletas. Era un ejercicio que Roberto veía por primera vez, aunque los caros especialistas de la clínica privada de Santa Fe nunca habían propuesto nada parecido. «Tía Bea, ¿es cierto que si practico mucho podré correr como los demás niños?». «Pedrito, ya haces mucho más de lo que hacías hace un mes. Lo que venga después dependerá de tu esfuerzo y de tu fe en ti mismo». «¿Y papá sabe que camino tan bien?». Beatriz dudó en responder. «Tu papá está muy ocupado con asuntos importantes, pero te quiere y está orgulloso de ti. Pero él me ve poco, y tú me ves todos los días y sabes lo que puedo hacer». El corazón de Roberto se encogió. Esas simples palabras infantiles le llegaron directo al alma. «Tía Bea, tú eres mi mejor amiga». «Claro, Pedrito, y tú eres mi ayudante más valiente». «¿Y papá también es mi amigo?». «Papá es papá. Él te quiere mucho, pero no es un amigo», insistió el niño. «Tal vez, cuando crezcas, se conviertan en amigos». Roberto entendió que no podía seguir escuchando a escondidas. Tosió y entró en la sala. La reacción fue inmediata. Beatriz se giró asustada y Pedro abrió los ojos de par en par. «Papá», exclamó el niño. «¿Viniste temprano?». «Sí,
hijo. La reunión terminó antes de lo previsto. Beatriz comenzó a recoger apresuradamente los trapos y productos de limpieza. Señor Mendonca, disculpe que nos hayamos demorado en la sala. Ya terminamos la limpieza y... Espere, Beatriz, la interrumpió Roberto. ¿Puedo saber qué estaba ocurriendo aquí? La mujer se quedó perpleja. Temía que su patrón se enfadara por tomar iniciativas en el tratamiento del niño. Solo Pedrito me ayudaba a limpiar, señor. Papá, ¿sabes lo que puedo hacer? Interrumpió el niño con entusiasmo. Puedo estar de pie media hora, saltar obstáculos e incluso alcanzar libros del estante. Roberto se agachó junto a su hijo. Muéstrame lo que sabes hacer. Pedro, orgulloso, demostró cómo pasaba por encima del cojín y luego cómo se mantenía firme en las muletas levantando una pierna. Sus movimientos eran coordinados y mucho más seguros que en la última consulta médica 2 meses atrás. Esto es increíble, murmuró Roberto. Pedrito, te has vuelto mucho más fuerte. Tía Bea me enseñó. Todos los días hacemos ejercicios. Roberto miró a Beatriz. ¿Usted hace rehabilitación con él? Señor Mendonca, no quería desobedecer sus indicaciones, pero... ¿Pero qué? Tengo experiencia. Mi hermano menor, Diego, nació con problemas en las piernas parecidos a los de Pedrito. Durante años lo ayudé a ejercitarse, y aprendió a caminar casi con normalidad. ¿Por qué no me lo dijo antes? Soy solo la empleada, señor, no una doctora. Tenía miedo de que lo considerara una intromisión. Roberto miró a su hijo, que brillaba de felicidad mostrando sus nuevos logros, y luego a Beatriz, que esperaba con la cabeza baja un regaño. Beatriz, ¿cuánto tiempo lleva trabajando con él? 3 meses, señor. Desde el día en que vi que Pedrito lloraba porque no podía levantar un juguete que se le había caído. ¿Y Cristina sabe de estos ejercicios? Sí, señor, la señora dio permiso, pero pidió que no se lo contáramos hasta ver resultados. Eso significaba que su esposa también le ocultaba información. Roberto no sabía si enfadarse o alegrarse. Papá, ¿no estás enojado con la tía Bea? Preguntó Pedro con preocupación. No, hijo, no estoy enojado. Al contrario, le estoy agradecido. Es verdad, ella te está ayudando a ser más fuerte. Pedro sonrió y abrazó a Beatriz por las piernas. Tía Bea, papá no está enojado, entonces podemos seguir practicando. Si tu papá lo permite, respondió ella en voz baja. Roberto observaba la escena y entendía cuánto se había perdido en la vida de su hijo. Mientras él ganaba millones y construía un imperio empresarial, junto al niño estaba una simple empleada doméstica que había hecho por su salud más que los costosos médicos privados. Beatriz, mañana en la mañana quiero ver sus ejercicios, si no le molesta. Por supuesto, señor Mendonca, será un gusto mostrárselos. Pero ahora, Pedro, ya es hora de que te prepares para dormir. ¿Puedo quedarme 5 minutos más? Quiero enseñarle a papá cómo me sostengo en una sola pierna. Roberto sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, su hijo no quería separarse de él. De acuerdo, 5 minutos más. Pasó la siguiente media hora observando los ejercicios de su hijo y escuchando las explicaciones de Beatriz. Ella hablaba con sencillez, pero con conocimiento, sobre la importancia de aumentar poco a poco el esfuerzo, de desarrollar la coordinación y de motivar al niño para no rendirse. Lo más importante es la fe, decía ella. Si el niño cree que puede, logrará mucho más de lo que los adultos imaginan. ¿Y de dónde saca usted esos conocimientos? Preguntó Roberto. De la vida, señor. Cuando tienes un familiar enfermo, lees todo lo que encuentras. Estudias, pruebas, te equivocas, pero no te rindes. Roberto comprendió que frente a él no estaba una simple empleada, sino una persona con una gran experiencia y sabiduría que él no había sabido ver en los 2 años que llevaba trabajando en su casa. Cuando Pedro finalmente se fue a dormir, Roberto se quedó conversando con Beatriz. Dígame con sinceridad, ¿qué posibilidades tiene mi hijo? Señor Mendonca, no soy doctora,
pero por mi experiencia Pedro puede aprender a caminar mucho mejor, quizá incluso sin muletas. Tiene un carácter fuerte y un gran deseo. ¿Y qué se necesita para lograrlo? Tiempo, paciencia y fe en él. Y que sienta el apoyo de su familia. Las últimas palabras sonaron como un reproche, aunque Beatriz no lo había dicho con esa intención. Beatriz, gracias por todo lo que hace por mi hijo. No hay de qué, señor. Pedrito es un niño especial. Estar con él no es un trabajo, es una alegría. Después de despedir a Beatriz, Roberto subió a la habitación donde lo esperaba su esposa. Le aguardaba una conversación seria, la primera en muchos meses. Cristina Mendonca estaba sentada frente al tocador quitándose las joyas cuando entró su marido. Por su rostro comprendió que algo había sucedido. ¿Viste a Pedro?, preguntó sin volverse. Lo vi, y no solo lo vi. Roberto se sentó en el borde de la cama. Cristina, ¿por qué no me hablaste de las sesiones con Beatriz? Ella se quedó inmóvil con los pendientes en la mano. ¿Lo descubriste? Lo vi por casualidad. Nuestro hijo estuvo media hora de pie con las muletas y hacía ejercicios de los que yo no sabía nada. Porque tuve que enterarme así. Cristina se giró hacia él. En sus ojos había cansancio y una cierta desesperanza. Porque nunca preguntas de verdad por él. ¿Qué quieres decir? Roberto, ¿cuándo fue la última vez que pasaste más de una hora seguida con Pedro? ¿Cuándo te interesaste no solo por cómo estaba, sino por lo que piensa, lo que quiere, lo que sueña? Roberto quiso protestar, pero entendió que no tenía respuesta. Trabajo por ustedes, por la familia. No, trabajas por el negocio. Pedro y yo solo vivimos en tu casa y usamos tu dinero. Las palabras de su esposa lo hirieron porque eran ciertas. Cristina, no entiendo a dónde quieres llegar. A que hace 3 meses decidí pedir el divorcio. Roberto sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? Consulté a un abogado, reuní documentos. Pedro casi no conoce a su padre y yo me siento una mujer casada pero sola. ¿Y por qué no me lo dijiste? Podríamos haber hablado, intentado arreglar algo. ¿Hablar? Sonrió Cristina con amargura. Roberto, no hablamos desde hace 2 años. Llegas tarde, te vas temprano, trabajas los fines de semana en tu despacho. La última vez que cenamos en familia fue hace 1 mes. ¿Y la excusa? El negocio. El negocio, repitió él. ¿Y la familia qué? Yo necesito un esposo, y Pedro necesita un padre. No un patrocinador, no un benefactor, sino un padre que sepa cómo vive su hijo. Roberto guardó silencio, entendiendo que ella tenía razón. ¿Y qué cambió tu decisión de divorciarte? Beatriz, respondió Cristina con sencillez. Hace 3 meses me encontró llorando en la cocina después de otro de tus retrasos en el trabajo. Hablamos. Me contó de su hermano y me propuso ayudar a Pedro. Dijo que no se debía destruir una familia solo porque uno de sus miembros aún no había entendido que era lo importante. ¿Y decidiste esperar? Decidí darte una última oportunidad. Si al ver los progresos de tu hijo eso no te cambiaba. Cristina no terminó la frase. Roberto se levantó y se acercó a la ventana. Así que la empleada sabe más de nuestros problemas familiares que yo mismo. Así es, respondió ella con dureza. La empleada resultó ser más sabia que mi propio marido. En 3 meses hizo por nuestro hijo más de lo que los costosos médicos hicieron en 2 años. ¿Por qué no me hablaste de su experiencia desde el principio? Lo hice. Hace 2 años, cuando entró a trabajar. Tú dijiste, bien, que ayude con el niño, pero nada de iniciativas. Tenemos médicos. Roberto recordó aquella conversación. Realmente no le dio importancia a lo que su esposa le dijo sobre la experiencia de la nueva empleada cuidando niños enfermos. Y hoy viste el resultado de esa iniciativa, continuó Cristina. Pedro se ha convertido en otro niño, seguro de sí mismo, feliz. Por primera vez en su vida cree en sí mismo. Los médicos decían que un progreso serio era poco probable.
Ellos no saben mucho sobre la fuerza de voluntad y la fe en uno mismo. Beatriz sí lo sabe. Roberto volvió a sentarse en la cama. Cristina, no quiero perder a mi familia. Entonces tendrás que elegir, o cambias y te conviertes en un verdadero esposo y padre, o dentro de medio año Pedro y yo viviremos aparte. No puedo seguir criando a un hijo que me pregunta por qué su papá no lo quiere. Él lo pregunta todos los días. Mamá, ¿por qué papá no juega conmigo? ¿Por qué no va conmigo al médico? ¿Por qué no me lee cuentos? Roberto sintió cómo se le encogía el corazón. Pensaba que aún era pequeño, que no entendía. 4 años no es una edad pequeña para comprender quién te ama y quién solo te tolera. Yo no lo tolero, lo amo. Entonces demuéstralo, no con dinero ni regalos, sino con tiempo y atención. Guardaron silencio por un largo rato. Finalmente, Roberto habló. ¿Qué debo hacer? Sé padre. Conoce a tu hijo, entiende lo que siente, en qué sueña, y agradece a Beatriz por devolvernos la esperanza. ¿Crees que pueda cambiar? No lo sé, Roberto, pero quiero creerlo, por Pedro y por nosotros. A la mañana siguiente, Roberto hizo algo que no hacía desde hacía medio año. Canceló todas sus reuniones de negocios hasta el mediodía. A las 8 bajó a la sala, donde Beatriz preparaba el lugar para los ejercicios con Pedro. Señor Mendonca, se sorprendió ella. ¿No se fue al trabajo? Quiero ver las sesiones con mi hijo, si no le molesta. Claro que no me molesta. Pronto apareció Pedro en pijama, con muletas, pero con los ojos brillantes. Papá, ¿vas a mirar cómo entreno? Sí, hijo. Genial. Te enseñaré un ejercicio nuevo. Durante la siguiente hora, Roberto observó los ejercicios de su hijo con Beatriz. Lo que vio lo dejó impresionado. La mujer trabajaba con el niño como una verdadera especialista en rehabilitación. Conocía la anatomía, entendía los principios del desarrollo motor y sabía cómo motivar al pequeño. Pedrito, ¿recuerdas que hablamos de los músculos ayudantes? Preguntaba ella. Recuerdo, si unos músculos son débiles, otros deben ayudarlos. Correcto. Ahora probemos un ejercicio de coordinación. Ella le mostraba cómo trasladar bien el peso de una pierna a la otra, cómo mantener el equilibrio, cómo usar las muletas no como una carga, sino como un apoyo auxiliar. Beatriz, no aguantó Roberto. ¿Dónde aprendió todo esto? Con el fisioterapeuta de mi hermano, señor. Durante 2 años lo llevé a las sesiones, memorizaba los ejercicios, estudiaba libros. Y luego, cuando ya no alcanzaba el dinero para el terapeuta, practicaba con él yo misma. ¿Y cómo está su hermano ahora? Se casó, trabaja en una tienda, camina casi normalmente, a veces cojea un poco, pero eso no le impide llevar una vida plena. Roberto miró a su hijo, que hacía los ejercicios con empeño, y por primera vez en mucho tiempo sintió verdadera esperanza. Beatriz, quiero proponerle oficialmente que sea la terapeuta de Pedro, con un sueldo adecuado y formación. Señor Mendonca, yo no tengo estudios de medicina. Los tendrá. Yo pagaré su formación en cursos de fisioterapia infantil. Mientras tanto seguirá trabajando con Pedro como ahora, pero será su tarea principal, no adicional. Beatriz no podía creer lo que oía. ¿Habla en serio? Absolutamente. Usted ha mostrado mejores resultados que médicos costosos. Tiene derecho a reconocimiento y a un salario digno. Papá, intervino Pedro. ¿Eso significa que la tía Bea siempre va a entrenar conmigo? Sí, hijo, si ella acepta. Acepto, dijo Beatriz con lágrimas en los ojos. Por supuesto que acepto. En ese momento Roberto comprendió que no solo estaba cambiando el estatus de la empleada doméstica. Estaba reconociendo que una mujer sencilla, sin diploma, resultó ser más profesional que especialistas con títulos, y que a veces el amor y la experiencia valen más que los certificados. Una semana después, la vida de la familia Mendonca cambió por completo. Roberto reorganizó su agenda laboral para pasar cada mañana 1 hora con su hijo y regresar por las noches a cenar. Los primeros días fueron difíciles.
El teléfono no dejaba de sonar con llamadas de socios y empleados que no entendían por qué el jefe se había vuelto menos accesible. Pero Roberto se mantuvo firme. La familia es la prioridad, le decía a su asistente Luis. Mueva las reuniones a la tarde o a mañana. Pero, señor Mendonca, el contrato con los alemanes. Los alemanes pueden esperar, la infancia de mi hijo no. Pedro florecía ante los ojos de todos. La presencia de su padre en las sesiones lo motivaba aún más y los progresos se volvían cada vez más evidentes. Papá, mira. Gritaba el niño, caminando 3 metros sin apoyarse en las muletas. Soy casi como los demás niños. Eres mejor que todos ellos, respondía Roberto. Y por primera vez esas palabras eran sinceras, no de compromiso. Beatriz ingresó a los cursos de fisioterapia infantil en la Universidad Nacional. 3 veces por semana asistía a clases y el resto del tiempo continuaba entrenando con Pedro. ¿Cómo van los estudios?, preguntaba Roberto. Bien, señor. Los profesores dicen que tengo mucha experiencia práctica. Algunas cosas ya las sabía, aunque no conocía los términos científicos. ¿Y qué ha aprendido de nuevo? Muchas teorías sobre el desarrollo del sistema nervioso en los niños y nuevas metodologías que podemos aplicar con Pedrito. Roberto se sorprendía de lo rápido que aprendía Beatriz. Una mujer que solo había terminado la escuela absorbía conocimientos médicos mejor que muchos estudiantes. Un mes después, Pedro caminó por primera vez 5 metros sin muletas. Sucedió durante una sesión nocturna, cuando toda la familia estaba reunida. Mamá, papá, tía Bea, miren. Gritó el niño, dejando las muletas a un lado con decisión. Los primeros pasos fueron inseguros, pero con cada uno Pedro se volvía más valiente. Recorrió los 5 metros que separaban el sofá del sillón por sí solo. Cristina lloró de alegría. Beatriz aplaudió con entusiasmo, y Roberto se sintió desbordar de orgullo por su hijo. Pedrito, eres un héroe, exclamó Beatriz. Y mañana intentaré caminar aún más lejos, anunció el niño. Esa noche, cuando Pedro se durmió, los padres permanecieron largo rato en la sala sin encontrar palabras. Hace medio año los médicos decían que nunca caminaría bien, dijo Roberto en voz baja. Y Beatriz decía que sí lo haría, respondió Cristina, y tuvo razón. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona? No que ella lo haya enseñado a caminar, sino que lo haya enseñado a creer en sí mismo. Y también nos enseñó a nosotros a creer en él, añadió Cristina. Debemos hacer algo por ella. Un aumento de sueldo es poco. ¿Y qué propones? No lo sé todavía, pero siento que debo hacerlo. La respuesta llegó de manera inesperada. La semana siguiente una vecina, la señora Hernández, que tenía un nieto con problemas similares, se dirigió a Roberto. Señor Mendonca, todos ven cómo ha cambiado Pedro. ¿Podría recomendarme un buen especialista? Con nosotros trabaja Beatriz Gutiérrez. Ella se dedica a la rehabilitación infantil. ¿Dónde estudió? ¿En qué clínica trabajó? Para nosotros es la empleada doméstica que está estudiando fisioterapia. La señora Hernández se sorprendió, pero el resultado hablaba por sí mismo. ¿Aceptaría atender a mi nieto? Roberto transmitió la petición a Beatriz, y ella aceptó trabajar con el niño 2 veces por semana después de las sesiones con Pedro. Un mes después Beatriz ya tenía 3 alumnos, además de Pedro y el nieto de la señora Hernández, se unió también una niña de un barrio vecino. Señor Mendonca, dijo Beatriz. Los padres insisten en que cobre por las sesiones, pero no sé si tengo derecho mientras estudio. Sí lo tiene. Su experiencia vale más que muchos diplomas. ¿Y si hago algo mal? Beatriz, ya ha ayudado a 4 niños. Confíe en sus conocimientos y en su intuición. Al final del tercer mes Beatriz atendía a 8 niños. Los padres la recomendaban y los resultados eran evidentes. Tía Bea, dijo Pedro durante una sesión, ¿por qué vienen otros niños a nuestra casa? Porque tienen problemas como los tuyos y necesitan ayuda. ¿Y yo puedo ayudarlos? Claro que sí. Puedes mostrarles que todo es posible si uno se esfuerza mucho.
Entonces lo haré. Y Pedro se convirtió en ejemplo para los demás niños. Mostraba con entusiasmo los ejercicios, animaba a quienes dudaban, contaba sus primeros fracasos y sus victorias. ¿Sabes?, le dijo Roberto a su esposa, nuestro hijo no solo se está recuperando, también aprende a ayudar a otros. Eso se lo enseñó Beatriz. Ella siempre dice a los niños que los fuertes deben apoyar a los débiles. Es una mujer sabia, la más sabia que conozco. Esa misma tarde Roberto tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él. Beatriz, quiero proponerle abrir un centro de rehabilitación infantil. ¿Qué? Un centro donde trabajará oficialmente, con equipo moderno, asistentes y todo lo necesario. Señor Mendonca, aún estoy estudiando. Pero ya practica mejor que muchos especialistas titulados. En 6 meses recibirá su certificado, pero podemos abrir el centro ahora. Eso cuesta una fortuna. Yo tengo el dinero y usted tiene el talento y la experiencia. Juntos podremos ayudar a cientos de niños. Beatriz guardó silencio, incapaz de creer lo que oía. Piénselo, añadió Roberto. Yo empezaré a buscar un lugar adecuado. Esa noche Roberto no pudo dormir, pensando en lo mucho que había cambiado su vida en 3 meses. Seguía siendo un empresario exitoso, pero ahora comprendía que su proyecto más importante no eran los rascacielos ni los centros comerciales, sino la felicidad de su hijo y la ayuda a otros niños. Los cambios en la familia Mendonca no pasaron desapercibidos. Elena Vargas, amiga de Cristina, criticaba sus decisiones. Cristina, todos dicen que tu empleada se ha convertido en sanadora. ¿No te parece extraño?, le comentó en el club campestre. Beatriz ayuda a Pedro a caminar. ¿Y qué dirá la gente? Una familia como la Mendonca no puede pagar médicos de verdad. Cristina se levantó. El único error es escuchar chismes. Una semana después Elena apareció durante una sesión grupal con los niños. La sirvienta jugando a ser doctora, comentó con ironía. ¿Y usted tiene formación médica?, preguntó a Beatriz. Estoy estudiando fisioterapia. O sea, no tiene estudios terminados. ¿Y licencia? Pedro salió en defensa de Beatriz. Tía Bea sabe más que muchos doctores. Al llegar, Roberto interrumpió con firmeza a Elena. Beatriz no es una sirvienta, es una especialista. Tiene resultados, y eso vale más que un diploma. Luego apareció una amenaza más seria. El competidor Carlos Santos le ofreció a Beatriz un trabajo en una clínica de élite con un salario triple. Estoy seguro de que no rechazará un ascenso profesional, dijo a Roberto. Pero Beatriz rechazó la oferta. En esa clínica trabajaría con niños ricos, aquí estoy con aquellos a quienes nadie más ayudará. Roberto duplicó su sueldo y le dio seguridad social. Ha demostrado lealtad a sus principios, no al dinero. Observando las sesiones de su hijo, Roberto comprendió, hay cosas más valiosas que el dinero. Lealtad, talento, amor por los niños. Un año después Pedro no solo caminaba sin muletas, también corría y jugaba al fútbol. En la graduación del jardín de infancia bailó, dejando las muletas antes de salir al escenario. Tras la danza tomó el micrófono. Quiero agradecer a mi mamá, a mi papá y especialmente a la tía Bea, que me enseñó a caminar y a creer en mí mismo. La sala estalló en aplausos. Los padres de otros niños pedían la ayuda de Beatriz. Roberto inauguró el Centro de Rehabilitación Infantil Esperanza con Beatriz como directora. Ella obtuvo su diploma de fisioterapeuta con honores. La mitad de las plazas serán gratuitas para familias de bajos recursos, anunció Beatriz en la apertura. La salud de los niños no debe depender del dinero de sus padres. 6 meses después el centro atendía a 80 niños. Beatriz trabajaba con un equipo de especialistas, supervisando los casos más complejos. En el 3er aniversario del centro Roberto sorprendió a todos. Entregó el centro a la gestión completa de Beatriz. Será no solo directora, sino también propietaria. Son millones, susurró, conmocionada, Beatriz. Es una inversión en el futuro de los niños. No hay mejor inversión.
5 años después el centro se convirtió en el más reconocido del país. Beatriz recibió un premio nacional. Pedro creció sano, un adolescente que soñaba con ser médico. En el 10º aniversario de su encuentro, Roberto dijo: «Usted llegó como empleada doméstica, y se convirtió en la esperanza de cientos de niños. Y entendimos lo más importante», añadió. «El valor de una persona no está en sus diplomas, sino en su capacidad de amar y ayudar a los demás». Beatriz miraba a la familia que se había vuelto suya y comprendía que su vida había resultado como debía. Una historia que demuestra que el talento y la bondad siempre encuentran reconocimiento, si hay personas capaces de verlo.